¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato le presentamos nuestra pregunta en Twitter para que participe. Aquí la vemos. La entrada triunfal de Fidel y los Barbudos a La Habana un día como hoy hace 60 años marcó el inicio de una nueva era en la Cuba revolucionaria. ¿Qué batallas le corresponde librar ahora a la generación de la continuidad? Opine. Y hoy iniciamos temas del día con información en desarrollo, porque este martes autoridades de diversos poderes del Estado venezolano se han pronunciado en apoyo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este contexto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió con pruebas acusaciones del Grupo de Lima respecto a la situación ocurrida con 2 buques de ExxonMobil enviados por Guyana a la zona del Esequibo, ese territorio en reclamación, y sucedió el pasado mes de diciembre. Bueno, ahí está el primer contacto que hace nuestro patrullero oceánico Cariña, RT, se refería al buque de exploración sísmica, donde de forma muy clara dice que ha sido autorizado por el gobierno de Guyana para encontrarse en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Estas pruebas serán consignadas en las Naciones Unidas tal como en su oportunidad. Inmediatamente en el mes de diciembre dirigimos una carta al secretario general de las Naciones Unidas denunciando esta insólita e inaudita provocación por parte del gobierno de Guyana. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, convocó al presidente reelecto Nicolás Maduro a juramentarse el próximo 10 de enero. La Sala Constitucional, en sentencia 001-19, interpretó el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a petición del abogado Otoniel Paut, en virtud del flagrante desacato en que se encuentra la Asamblea Nacional por distintas decisiones de este alto tribunal, lo cual imposibilita que el ciudadano Nicolás Maduro, presidente electo y en funciones, lo haga ante ese Parlamento Nacional y por interpretación de la norma antes mencionada, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia acordó lo siguiente: convocar al ciudadano Nicolás Maduro Moros para el día 10 de enero del 2019 a las 10 de la mañana para que se presente ante el Tribunal Supremo de Justicia a los fines de ser juramentado como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Es todo. Muchas gracias. Luis Tavera, desde Caracas, nos tiene la ampliación. Luis, te saludo. Sigue generándose muchísima información en Venezuela a propósito de la próxima juramentación del presidente reelecto y en funciones, como bien decía el magistrado Michael Moreno, Nicolás Maduro. Hace solo minutos se expresaba sobre el particular el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Cuéntanos. Es así, Rey, un saludo para ti y para la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur a esta hora. Muchas claves que hay que detallar de cara a estos 2 días restantes para la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este dato lo ha confirmado la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano, como ya lo escuchábamos en este sonido que acaba de rodar. La Sala Constitucional detallaba que ellos se interpretan el artículo 201 de la Constitución Nacional que otorga el derecho al presidente o presidenta de una nación, de esta nación de Venezuela, para poder juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia si la Asamblea Nacional está en un orden constitucional. Hay que resaltar que la Asamblea Nacional de Venezuela se encuentra en orden de desacato desde hace ya algún tiempo. Es por eso que este 10 de enero a las 10 de la mañana el presidente Nicolás Maduro se va a dirigir ante el TCJ para poder realizar el juramento como presidente en su segundo periodo presidencial. Otros datos que también desde el gobierno de Venezuela se suministran es las recientes declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien una vez más ha fijado una posición del gobierno nacional en defensa de
todo lo que es el territorio, la soberanía y también denunciar todas las acciones injerencistas que se han venido suscitando, especialmente citaba al autodenominado Grupo de Lima que encabezan varios países. Puntos que resaltaba la vicepresidenta. Ella decía que estas sanciones unilaterales en contra de la nación suramericana no se encuentran enmarcadas en ninguna ley del derecho internacional. También hacía mención en la tergiversación de lo que fue la incursión de los buques el pasado 22 de diciembre provenientes de la transnacional estadounidense ExxonMobil y promovidos, impulsados por la República Corporativa de Guyana. Decía que Venezuela se mantendrá en esta defensa de su autodeterminación y seguir luchando por lo que le corresponde, que es el derecho a su territorio, a el Esequibo. El gobierno de Venezuela, por su parte, también ha dado, y también los partidos políticos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente decía que los partidos políticos, en especial el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido bandera del chavismo acá en Venezuela, ya se encuentra con toda su logística para poder realizar el acompañamiento este jueves al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta juramentación que podrán protagonizar todos los venezolanos. Movimientos sociales, partidos políticos, ya todos están listos para poder presenciar esta juramentación que hoy el Tribunal Supremo de Justicia ha dado carta para mostrar el orden constitucional, el por qué el presidente lo va a hacer, su juramento en el segundo periodo presidencial ante el TSJ, Rey. Muchísimas gracias, Luis. Para ampliar esta información, tenemos imágenes que nos llegan en directo desde la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Escuchemos esta sesión. Que amenace la paz y la seguridad de la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre del 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana, oigan, dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana. Asevera el numeral 9 que la Marina venezolana incursionó en aguas de la República de Guyana. ¿Qué pasó el día 22 de diciembre en Venezuela? Antes de relatar el hecho y hacer el análisis, yo le pido por favor que me permita con este cuadro, permítame el micrófono nuevamente para ver si podemos hacer algo allí. Este es el territorio venezolano a la izquierda. La desembocadura del Orinoco total y absolutamente corresponde a Venezuela. Este es el delta. Nuestro estado delta Maduro. En esta... Ahí está entonces el diputado Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, haciendo una explicación de por qué constituye una flagrante violación en las aguas territoriales de esta incursión del buque al cual se refería más temprano la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Así están las cosas por Venezuela, información que sigue en desarrollo, usted se ha enterado por Telesur. Pasamos a nuestra pregunta del día. La tenemos. La entrada triunfal de Fidel y los barbudos a La Habana un día como hoy, hace 60 años, marcó el inicio de una nueva era en la Cuba revolucionaria. ¿Qué batallas le corresponde librar ahora a la generación de la continuidad? Opine, hay varias etiquetas allí, como Somos Cuba y Somos Continuidad. Y en la imagen del día vamos a hablar de Hong Kong. Allí un incendio de un buque petrolero frente a la isla Lama dejó un fallecido, 7 heridos y 2 desaparecidos. Con esas imágenes nos vamos a la pausa.
Iniciamos nuestra emisión con el tema del desarrollo. Pasamos ahora al primer tema del día que se genera en Cuba. Este 8 de enero, diversas generaciones de cubanos reviven lo que hace 60 años fue el paso por La Habana, quiero decir, de la Caravana de la Libertad, una ruta que siguió el ejército rebelde con Fidel al frente tras el triunfo de la revolución. 60 años después, pese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde el año 61, la revolución cubana continúa siendo garante de políticas inclusivas para el pueblo. ¿Qué retos se enfrenta la generación de la continuidad junto al presidente Miguel Díaz-Canel? Bueno, esto y más en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Tras ser ratificado con el 99,83% de los votos el pasado 19 de abril ante el Parlamento cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez asume un proceso constituyente que busca adaptar la Carta Magna de 1976 a las nuevas necesidades del pueblo durante las últimas décadas. Su gestión se centra en lo constitucional, lo económico y lo diplomático. Políticas que son orientadas bajo las ideas fundacionales de la Revolución Cubana, con la guía del pensamiento de Fidel Castro y adaptadas a las nuevas exigencias del pueblo. Pero además hagamos un repaso de los retos que enfrenta Cuba en esta nueva era revolucionaria. Le cuento que el pasado 22 de diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la nueva Constitución que va a ser sometida ahora a referendo específicamente, bien pronunciado, en febrero de este año. Mediante esta Carta Magna, Cuba ratifica el carácter socialista de la revolución promulgado por Fidel el 16 de abril de 1961. También reconoce el papel del mercado y varias formas de propiedad, la socialista, la mixta y la privada. En el ámbito económico, Cuba inicia una serie de políticas para la apertura del sector privado y el establecimiento de un nuevo sistema fiscal, experimentando un promedio de crecimiento económico anual del 2,8%. Esto la ubica por encima del promedio general latinoamericano. En noviembre, el país presentó la sexta versión de su cartera de oportunidades para la inversión extranjera con 525 proyectos de $11.609.000, la cual entrará en vigencia durante el periodo 2018-2019. Con los detalles de lo que ocurre este 8 de enero en La Habana, tenemos a Alien Fernández. Adelante, Alien. Hola Rey, efectivamente en unos minutos va a comenzar en lo que fuera la Fortaleza Militar de Columbia, la principal fortaleza militar del ejército de Fulgencio Batista, lo que hoy es la Ciudad Escolar Libertad acá en La Habana, el acto central por el 60 aniversario de esta Caravana de la Victoria o Caravana de la Libertad. Todo un símbolo de la revolución triunfante cuando desde Santiago de Cuba y hasta La Habana se trasladaron los barbudos de la Sierra Maestra en lo que era el triunfo de la revolución cubana, y con ese triunfo también se alcanzaba la libertad y la independencia de la isla sometida a las presiones, al dominio de los Estados Unidos y con una sangrienta dictadura en el poder hasta ese minuto. Pero si bien las actividades centrales, el acto central tendrá lugar en unos minutos en la Ciudad Escolar Libertad, durante todos estos días, desde el pasado 2 de enero, una caravana de jóvenes, estudiantes, jóvenes militares, soldados, también combatientes del ejército rebelde han reeditado ese recorrido liderado por el líder Fidel Castro y han sido saludados en cada una de las provincias del país. Las nuevas generaciones en cada uno de los actos que se han realizado en los territorios de la isla han manifestado su compromiso de dar continuidad al proyecto revolucionario liderado por Fidel Castro en medio de los grandes desafíos que tiene por delante la revolución cubana en el contexto de su 60 aniversario, donde aquellas palabras premonitorias de Fidel Castro en la Ciudad Escolar Libertad, cuando decía que la alegría era inmensa, pero quizás en lo adelante todo sería más difícil, sigue latente, siguen vivas, y por lo tanto es también el reto que tienen las nuevas generaciones que van asumiendo también la conducción del poder político en la isla. Rey. Muchísimas gracias, Alien. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a través de su cuenta oficial en Twitter, expresaba: la capital se llenó de barbudos y el pueblo siguió a la caravana hasta Columbia, hoy Ciudad Escolar Libertad.
Allí Fidel y el pueblo conversaron. Una paloma en su hombro y la honradez en su palabra marcaron el 8 de enero como el día más feliz en la historia de La Habana. Avanzamos, tenemos más información. Crecen las voces de solidaridad en América Latina. Esta vez el presidente de Bolivia, Evo Morales, conmemora la entrada victoriosa a La Habana de los combatientes del ejército rebelde encabezados por Fidel Castro hace 60 años. Mediante la red social Twitter, el presidente Evo Morales escribe: como hoy, 1959, pocos días después del triunfo de la revolución, Fidel Castro dio su primer discurso ante cientos de miles de cubanos concentrados en el cuartel del dictador derrotado. Nuestra admiración al histórico comandante de la revolución cubana, eterna guía de la patria grande. E iniciamos ahora nuestro segundo tema del día, que se genera en Perú. Luego de la presión social, tuvo lugar la dimisión del fiscal general de la República, Pedro Chávarri. En solo horas fue designada Zoraida Ábalos como fiscal interina. Sin embargo, decenas de personas llegaron hasta las afueras de la Fiscalía exigiendo que se declare la emergencia del Ministerio Público. Le vamos a ampliar a continuación. Acompáñenos. Chávarri anunció su renuncia alegando que se alejaba del Ministerio Público para garantizar la independencia del organismo. El fiscal general se vio obligado a dimitir luego de remover y destituir a los fiscales clave que investigaban la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Horas más tarde fue designada por la Junta de Fiscales Supremos Zoraida Ábalos, como le contaba, en el cargo de manera interina. En las últimas semanas, diversos sectores de la población, partidos políticos y organizaciones sociales se han movilizado para exigir la destitución de Chávarri, además de declarar la emergencia del Ministerio Público, como también era la intención del presidente Martín Vizcarra. Usted recuerda que inmediatamente después que el fiscal Chávarri, por órdenes superiores, dijo que, bueno, iban a ser repuestos en sus cargos estos dos magistrados clave, el presidente Martín Vizcarra dijo: no obstante ello, vamos a mantener en el Congreso nuestra solicitud de reforma del Ministerio Público. Vámonos entonces a conocer detalles. Nos acompaña Jaime Herrera desde Lima. Jaime, actualízanos, por favor. ¿Qué hay de nuevo? Hola Rey, ¿cómo estás? Saludos desde Lima. En efecto, después de la Junta de Fiscales Supremos, donde Chávarri presentó su renuncia al cargo y los 4 magistrados que lo acompañan aceptaron esta renuncia, ellos mismos decidieron que una de sus integrantes, Zoraida Ábalos, se haga cargo de manera interina de la Fiscalía de la Nación mientras se desarrollan los procesos de reforma de este organismo que actualmente viene siendo bastante cuestionado. Efectivamente, en las calles hubo una gran cantidad de gente, sobre todo organizaciones sociales, que lo que están demandando es que no solo se saque a Chávarri de la Fiscalía de la Nación, sino que también se lo inhabilite como fiscal, ya que él y otros 2 magistrados que forman parte de esta Junta Nacional de Fiscales Supremos están siendo investigados como parte de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, una organización que se había apoderado de las altas esferas del sistema de justicia peruano y que se habrían convertido en un escollo para las investigaciones que se realizan contra políticos, como por ejemplo el caso de Keiko Fujimori y Alan García Pérez, que actualmente vienen siendo procesados. La primera presa preventivamente y el segundo, el expresidente, con impedimento de salida del país y con una convocatoria a asistir la próxima semana a la Fiscalía para responder por diversos actos de corrupción. Tal como lo decía, la gente está pidiendo que se declare en emergencia porque esta Junta de Fiscales tiene que ser renovada, tiene que de manera urgente cambiarse además la forma de cómo funciona este organismo encargado de denunciar, de perseguir los delitos y los crímenes. Por ejemplo, se decía que se evite que sean electos solamente por cuestiones de rotación o de antigüedad, sino que más bien se tenga en cuenta la probidad, la transparencia, los antecedentes de cada uno de los fiscales para que ellos puedan ascender en los distintos cargos o inclusive puedan ocupar el cargo de fiscal de la Nación, así como también esta elección de magistrados sea de manera más transparente y que además pese los antecedentes de cada uno de ellos. Esto se va a definir en el Congreso de la República en los próximos días y nosotros vamos a estar pendientes de estas actividades, Rey.
Muchísimas gracias, Jaime. Hasta la próxima. Pedro Chávarri debe enfrentar 5 denuncias constitucionales en el Congreso. Le vamos a contar cuáles son y de qué van. Las 2 primeras dan cuenta de los presuntos vínculos de él con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, así como una serie de aparentes infracciones a la Constitución. Además, es imputado por el presunto plagio en su tesis de maestría e irregularidades en su ratificación como fiscal supremo. La denuncia más reciente contra el ex fiscal de la Nación fue presentada el viernes por intentar entorpecer la lucha contra la corrupción en el país. Según la denuncia, Chávarri habría intentado obstaculizar la lucha contra la corrupción al separar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela de sus cargos en el equipo especial del caso Lavallato. Tal como le contábamos, Zoraida Ábalos ha sido designada como fiscal de la Nación de manera interina luego de que la Junta de Fiscales Supremos aceptara la renuncia de Pedro Chávarri. Vamos a conocer su trayectoria. Ábalos no vio su nombre comprometido en los audios que destaparon los actos de corrupción dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Además, la única que no asistió a la juramentación del actual fiscal de la Nación en julio del año pasado. Bueno, ya no es actual fiscal, ahora es ex fiscal, puesto que ella es la fiscal interina. Ella estaba en contra de que Pedro Chávarri asumiera el cargo luego de difundirse las conversaciones telefónicas. Forma parte de la Fiscalía desde hace 37 años, ingresó como auxiliar de un despacho fiscal hasta convertirse en fiscal suprema, esto fue en el año 2013, ha ocupado 16 cargos como fiscal, 11 de manera provisional y 5 como titular. Le hablamos de otros temas que también son noticias. Durante esta jornada de martes revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales Contiare Valenzuela, ola de cartas solicitando la renuncia del ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick Piñera, luego de darse a conocer que sabía que no había fuego cruzado el día que fue asesinado el comunero Camilo Catrillanca. Otro más. Mario Rosales, la Corte de Constitucionalidad le ha dado un plazo de 3 horas al presidente Jimmy Morales para que entregue un informe de por qué decidió concluir las operaciones de la CICIG. Otro, Joan Ortiz, ni Lesmes ni Caso ven irregularidades en la asignación del juez Suñer para llevar la causa contra independentistas. De demostrarse lo contrario, se declararía nulo el proceso dirigido desde el juzgado 13 de BCN. ¿Pasará? Por supuesto, no. El último es de Sergio Rodrigo. El primer ministro de Francia, Edouard Philippe, anuncia en televisión el despliegue de 80.000 policías en todo el territorio para el próximo sábado 12 de enero para el acto 9 de los chalecos amarillos y el endurecimiento de medidas contra las protestas de los gilets jaunes, o sea, los chalecos amarillos. A la pregunta del día. Ahí está. Pero vamos primero a repasar la pregunta. La entrada triunfal de Fidel y los Barbudos a La Habana, un día como hoy, hace 60 años, marcó el inicio de una nueva era en la Cuba revolucionaria. ¿Qué batallas le corresponde librar ahora a la generación de la continuidad? Opine. Vamos a ver la primera respuesta. Esta de Raúl. Siempre para adelante con el gobierno y el pueblo cubano y dando su mayor respaldo para lograr las metas que ellos mismos se han planteado. Felicidades por los 60 años de su revolución. Otra respuesta, la de Guillermo. Las batallas que Santiago de Cuba debe continuar son seguir perseverando, supongo. Continuar ampliando sus amigos, jamás temer. El señor presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez está haciendo un trabajo excelente en Cuba y en la región por las alianzas que posee y hace. Saludos Reinaldo, saludos Guillermo, no solo en Santiago de Cuba, en todo el país, ¿verdad? Tercera respuesta, ¿cuál es? A ver. Ayúdenme aquí a leer. Esta, la de Dailet. Seguir librando la misma batalla, la de siempre. Hacer infinita una revolución pensada con todos y para el bien de todos. La generación de la continuidad sabe lo que tiene que hacer. El 24 de febrero yo voto sí. Y a partir de ahí seguiremos luchando porque yo sigo a mi presidente. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el Medibús.
¿De qué se trata? Bueno, es un consultorio médico completo que se instala en distintas comunidades de Alemania atendiendo a unas 1000 personas. Con esas imágenes ponemos punto final por hoy a nuestra emisión de Temas del Día.